varias plataformas ahí. Ponle like, comparte, dicen por ahí, ¿no? Dale like, hazlo viral, dicen por ahí, ¿no? Pues vamos a dar inicio. Recuerden que estamos estudiando la carta de Santiago, así es que vamos a poner en las manos del Señor el tema del día de hoy. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque una vez más nos permites estar aquí como familia en ti, Señor, teniendo ese mismo sentir, sabiendo que era necesario apartar este tiempo, Señor, para ser alimentados por tu palabra, Señor. Quizás nuestros hermanos tenían algunos asuntos que hacer, pero han apartado este tiempo, Señor, porque sabemos lo necesario que es buscarte en la alabanza, en la oración y en el estudio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Dirígenos tú, Señor, háblanos el día de hoy, Padre Santo. Habla a tu iglesia, Señor. Instrúyenos, Señor, que tu iglesia escucha, tu iglesia necesita ser instruida por ti, Señor. Gracias, Señor. Toma este momento, Señor, toma nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, que podamos estar conectados contigo en este momento, Señor, y oír tu palabra. Oír tu palabra, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Pues seguimos con el estudio de esta carta de Santiago, una carta que no sé tú, ¿verdad? Pero el Señor ha tratado con mi vida, yo creo que también en la vida de cada uno de nosotros. Ha hablado hasta este momento. Una carta muy práctica, ¿verdad? Muy directa. Y pues sabemos que el Señor tiene alimento para todos. Y en este caso, pues, para sus hijos, lo es esta carta de Santiago. Vamos a ver lo que es la serie. El tema del día de hoy va a ser soportando la prueba y la tentación. Soportando la prueba y la tentación. De repente vamos a sentir como que nos caen algunas piedritas, ¿verdad? Sí. Pero es el Señor hablando a nuestras vidas. Y me gustaría que me acompañaras a la lectura de esta carta. Ahí en el capítulo 1, versículos 12 al 18, que van a ser el texto base del día de hoy. Versículos 12 al 18. Amén. Dice la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. En cierta ocasión, hermanos, hace ya algún tiempo, escuché a cierta persona decir estas palabras respecto a la tentación. Decía así: no podemos evitar, hermanos, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, ¿verdad? Pero sí podremos impedir que ellas hagan nido sobre nuestra cabeza. Cuando lo escuché me llamó mucho la atención esa frase, y dije, wow, no podemos evitar que vuelen, pero sí que hagan nido. Hermanos, si notamos en la lectura en la que acabamos de tener en este momento, de los versículos 12 y al 18,
nos daremos cuenta que se nos habla de una manera constante sobre la tentación. Sí, la tentación, la tentación. Y la pregunta, hermanos, es, ¿qué es la tentación? ¿Qué es la tentación? ¿Acaso significará lo mismo que la prueba? Vamos a ver el día de hoy esas pequeñas diferencias, que es lo que es una prueba y cuándo es una tentación. Es necesario primeramente entender esta diferencia entre estas dos palabras, ya que el versículo 13, como lo acabamos de leer, nos dice que Dios no es tentado, ni Él tienta a nadie. La tentación, hermanos, ¿qué es la tentación? Esta se puede definir como algo que instiga, ¿no? La tentación se puede definir como algo que estimula o algo que induce al deseo de hacer o cometer cierta acción. Es decir, el deseo de participar o hacer algo que no es del agrado de Dios, algo que está inclinado hacia lo negativo, pero que a la carne pues trae cierta satisfacción, ¿no? A la carne trae cierto placer momentáneo o temporal. ¿Sí? Hermanos, el hecho de ser cristianos, eso debemos estar conscientes, ¿no? Aún siendo hijos de Dios, esto no implica que no tendremos tentaciones en la vida. Aún Jesús fue tentado. Sí, así es que dependerá de ti y de mí, ya sea huir de la tentación o consumarla en pecado, ¿no? Hermanos, Dios nunca nos va a inducir hacia el pecado. Así es que la tentación dice que ni Dios es tentado ni Él tienta a nadie. El Señor nunca nos va a inducir hacia el pecado. Él no nos va a inducir a hacer algo malo. Así es que es importante que no confundamos estas dos palabras, la prueba con la tentación. ¿Sí? La tentación es la inducción o es la estimulación hacia una acción. Parece un juego de palabras ahí, ¿no? Pero es la inducción o la estimulación hacia una acción en la que somos atraídos por cosas mundanas o cosas de la carne. Y la prueba, como lo hemos visto en las veces pasadas, Dios la permite en nuestra vida para edificarnos en aspectos que Él considera necesarios. ¿Sí? Entonces, podemos ver estas diferencias, lo que es la prueba y la tentación, hermanos. Antes de continuar con este análisis de los versículos 12 al 18, es necesario recordar de qué nos ha venido hablando Santiago desde el principio de esta carta. Desde el versículo prácticamente del 12 en adelante. Vimos que en los versículos 2 al 4 Santiago nos habla sobre el gozarnos en las pruebas, ¿no? No sé si quién recuerda esto. Esto lo vimos cuando analizamos los versículos 2 al 4. Santiago nos habla sobre gozarnos en la prueba y que la prueba de nuestra fe producirá en nosotros paciencia, ¿no? Es decir, resistencia, aguante, y todo esto para soportar, hermanos, las pruebas que aún faltan por venir. En los versículos 5 al 8, Santiago nos dice que si alguien es falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, ¿no? Y pídala con fe, no dudando, que no seamos de doble ánimo, que tantito somos y después ya no somos. Esto lo vimos en los versículos 5 al 8. En los versículos 9 al 11, lo acabamos de ver la semana pasada, nos habla sobre gloriarnos en nuestra identificación con Cristo, sea cual sea nuestra condición, en lo mucho o en lo poco, hermanos, en la abundancia o en la escasez. Debemos de gloriarnos en nuestra identificación con Cristo y no gloriarnos en las cosas materiales. Y aprendimos que esas son temporales. Hoy están, mañana ya no están.
Así es que, hermanos, es interesante observar que aquí en el versículo 12, donde iniciamos el día de hoy, Santiago regresa al tema en el que nos introdujo al principio de la carta, del versículo 2. Sí, nos damos cuenta que la carta está conectada. Está conectada. Nos vuelve a regresar al versículo 2, hablándonos de las pruebas. Vuelve y retoma el tema diciendo, porque cuando haya resistido la prueba, dice el versículo 2. Esto nos habla de una continuidad en su carta, hermanos, el cual es importante no aislar los textos de sus contextos, porque podemos entonces ahí perder el mensaje central de Santiago. ¿Sí? Es un hilo. De repente sentimos como que hay un desconecte, ¿no? Pero realmente sigue un hilo. Vamos a leer el versículo 12, hermanos, de esta carta de Santiago, el capítulo 1. Amén, ¿lo tenemos? Dice el versículo 12, bienaventurado, ¿qué? El varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El versículo 12, hermanos, inicia con estas palabras, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado. Es decir, hermanos, dichosa es la persona. Doblemente bendecida es la persona que resiste, la persona que persevera, cuando ésta es incitada, en este caso, a pecar. Cuando está en esa situación, cuando resiste a la tentación, dice bienaventurado. Hermanos, el hecho de ser hijos de Dios, como lo decía hace un momento, no significa que no seremos tentados. Todos de una manera u otra seremos tentados a pecar. En las Escrituras vemos tanto a Adán, ¿no? En el principio de la creación. Vemos a un hombre, a Adán, así como también vemos a Cristo enfrentando la tentación. Solo que aquí hubo dos respuestas diferentes, ¿no? Hubo dos respuestas totalmente opuestas. Vemos que Adán sucumbió totalmente a la tentación. Adán no resistió. Adán la tomó y la consumó en pecado, trayendo sobre la humanidad pecado y muerte, ¿no? Pero Cristo resistió para darnos a ti y a mí justificación y vida. Vemos dos respuestas totalmente diferentes. La pregunta es, hermanos, ¿qué debemos hacer tú y yo? ¿Qué debemos hacer para poder soportar y a la vez no caer en la tentación? Porque es un hecho, todos vamos a presentar esos momentos. Pero ¿qué podemos hacer para poder soportarla y no caer en ella? Jesús dijo estas palabras que las encontramos aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Acompáñame a la lectura. Vamos al Evangelio de Mateo 26. Versículo 41. Amén. Dice la Escritura, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es. Y muchos se toman de acá, ¿no? No, si el Señor sabía que la carne es débil, ¿para qué? Que queriendo culpar a Dios, ¿no? Queriendo decir, no, pues si Dios me mandó la tentación, Él sabe que la carne es débil. Muchos se atreven a hablar así. Lo hacíamos antes, ¿no? Pero aquí dice la palabra velad y orad, para que no entren en tentación. Estas palabras, hermanos, velad y orad, significa que nos mantengamos despiertos. Mantente despierto, mantente alerta, vigilante. Esto, hermanos, nos da una idea de levantarnos de ese sueño, no solo físico, sino un sueño y pereza espiritual.
Así como a veces ya estamos adormilados físicamente, muchos lo estamos espiritualmente. Y cuando menos te des cuenta, cayó uno al anzuelo. ¡Fum! Porque estamos con esa pereza espiritual. Debemos estar alertas, hermanos, y constantes en la oración como en la meditación de la palabra de Dios. Debemos estar alertas, hermanos, despiertos, no solo física, sino espiritualmente. Velad y orad. Gálatas capítulo 5, acompáñame a la lectura. Vamos a ver lo que nos dice al respecto. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Amén. Dice el 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfajáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Andad en el Espíritu. Esto cuando nos habla de andar en el Espíritu, no quiere decir que andemos con cara de santurrones todo el día, ¿verdad? No. Esta palabra, hermanos, indica una acción continua, indica un estilo de vida habitual en la vida del creyente. Andad en el Espíritu. Pues a medida, hermanos, de que nos sometamos a la voluntad de Dios, es como responderemos en obediencia a sus mandatos básicos. ¿Sí? Porque vamos a tener aquí presente la palabra de Dios. ¿De qué llenamos nuestra cabeza, hermano? ¿De qué llenamos nuestra mente y el corazón? ¿De películas, de novelas? ¿Hablando de traición y de cuánta cosa? Y cuando algo viene a nuestra vida, lo voy a hacer como esas novelas, ¿no? Y ya voy a decir una. Así, hermano, la ve. Le voy a hacer como así pagó con la misma moneda. ¿De qué llenas tu cabeza, hermano? ¿De qué llenamos nuestro corazón? ¿No dice la Escritura que de la abundancia habla la boca? ¿De qué tenemos llena nuestra mente y nuestro corazón? Hermanos, repito, a la medida que nos sometamos a la voluntad de Dios es como responderemos en obediencia a sus mandatos básicos. Y entonces, hermanos, no daremos lugar a la carne. Será más complicado. Es decir, no daremos lugar a pensamientos pecaminosos y muchas veces a emociones fuera de control, ¿no? A emociones fuera, oye, contrólate, no, es que yo soy así. No, tú no eres así. No, es que, dice por ahí un meme, ¿no? Así nací y así soy, ¿eh? Pero ¿por qué eres enojona? Así seas. No, vamos a dar menos lugar a estas cosas. El versículo 12 termina diciendo, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La mayoría de nosotros, hermanos, cuando escuchamos esta palabra, la corona de vida, inmediatamente pensamos en una pieza redonda, ¿no es así? Adornada con piedras preciosas y que porta un rey, ¿no? Inmediatamente nuestra mente nos lleva allá. Pero de ahí, hermanos, que es necesario conocer el contexto de cuando se escribió la carta. ¿Sí? Cuando analizamos el contexto, nos damos cuenta que este término, allá en la antigüedad, la gente, cuando escuchaba este término, pensaban inmediatamente solamente en un espiral hecho con laurel, ¿no? Que recibía como recompensa el vencedor de cierto deporte. Era un espiral hecho de laurel. Esta frase, hermanos, es decir, la corona de vida sugiere entonces que la plenitud de vida que Dios
que es la plenitud de vida que Dios concede a aquellos que perduran bajo la prueba y bajo la tentación. Una plenitud en Dios, una seguridad en Él, una aprobación de parte de nuestro Creador. Vamos a seguir leyendo, hermanos, ahí vamos al versículo 13 al 15 del primer capítulo de Santiago. Dice así, 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, no estoy ahí, me equivoqué, me quedé en Gálatas, perdón. Es que tenemos fondo musical y distrae un poco. Santiago 1:13 al 15. Dice así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí cuando llegué a esta parte dije, aquí está hablando de algo serio, algo fuerte. Hermanos, el ser humano siempre está inclinado a culpar a Dios. ¿sí? El ser humano está inclinado a culpar a Dios o a recriminar a Dios cuando éste se halla, ya sea en diversas pruebas o así como en la tentación. ¿No han escuchado? Cuando alguien está y mira hacia arriba y dice, si de veras existieras, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Si de veras en este momento, y se la pasan retando a Dios y reclamándole, ¿sí? Recriminándole al Señor. Hermanos, es necesario entender que tú y yo somos responsables. ¿sí? Somos responsables ante el Creador, ya sea de huir de la tentación o de tomarlo y consumarlo en pecado. ¿no? En la Biblia encontramos un personaje que huyó cuando la esposa del rey, del gobernador, lo incitaba a acostarse con él, ¿no? ¿Y él qué hizo? Huyó. Aquí, hermanos, vemos claramente que hay una soberanía de Dios, pero también hay una responsabilidad del hombre. Nosotros somos responsables. El Señor nos hace responsables, ¿no? En el versículo 14 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Encontramos la palabra concupiscencia aquí, hermanos. Esta palabra en la etimología de su palabra viene del griego epitsumía. Epitsumía, que significa codiciar, significa desear con una pasión, pero hacia una inclinación hacia lo prohibido, hacia lo que Dios no aprueba. Romanos 1:24 nos habla respecto a esto. Vamos a leerlo. Acompáñame a la lectura. Romanos, capítulo 1, versículo 24. Amén. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La concupiscencia, hermanos, es todo aquel pensamiento que por lo general va en contra de la voluntad de Dios. La concupiscencia está inclinada a tener una estrecha relación hacia el ámbito sexual. Es decir, con la lascivia, con la lujuria, inclusive con la depravación. Es una inclinación hacia. Sí, el versículo 15, vamos a leerlo de Santiago.
Dice el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En otras palabras, hermanos, todo, como lo hemos visto, todo empieza de un pensamiento, ¿no es así? Todo empieza de un pensamiento pecaminoso. Ahí en Mateo capítulo 4 vemos, o nos da a entender, que viene el tentador, ¿no? Es decir, Satanás. Y aprovechándose de ello, entonces ofrece la tentación. ¿Sí? Por una parte nosotros pues no estamos en la palabra en ocasiones, estamos llenando nuestra cabeza de otras cosas, y viene el enemigo y dice, pues te presento a la tentación. ¿Sí? A la cual, hermanos, muchas veces somos seducidos, ¿no? Somos inducidos, somos estimulados a acceder y a cometer el pecado. Y al cometerlo, nos dice al final del versículo que siendo consumado da a luz la muerte. ¿De qué nos habla este texto? Podemos hablar de una muerte eterna en el caso de aquella persona que no está en Cristo, ¿no? Una separación eterna. Pero ¿qué hay de nosotros? Pero también podemos hablar de una muerte antes de tiempo para aquella persona que mora en Él, que mora en el Señor. Una partida antes de tiempo. En la primera carta de los Corintios encontramos el caso de un creyente, ¿no es así? Vamos a la primera carta de los Corintios. Primera de los Corintios, capítulo 5. Versículos 1 y 2 y por separado el 5. Amén. Primera de los Corintios, capítulo 5, versículos 1 y 2 y por separado el versículo 5. Amén. ¿Lo tenemos? Dice el 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y el 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Nos vamos al versículo 5. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermanos, tristemente, ¿verdad? Vemos que hay consecuencias tremendas de muchas veces de caer en pecado, ¿no? Hay consecuencias muchas veces terribles. Por ejemplo, cuando es en el ámbito sexual, ¿no? Vemos enfermedades como el SIDA y muchas otras enfermedades que muchas veces se adquieren por ese desenfreno sexual, ¿no? Por esa situación. Es decir, hermanos, como cristianos podemos llegar a cometer pecado de muerte. Es decir, esto nos puede llevar a partir antes de tiempo. Antes de tiempo, ¿no? Recordemos que si venimos al Señor en arrepentimiento, Él está para perdonarnos. Él te perdonará. Pero las consecuencias las vamos a enfrentar nosotros. Por eso es de ahí que somos responsables ante el Señor. El Señor nos hace responsables. Él perdonará tu pecado, pero las consecuencias las vamos a enfrentar. El que asaltó puede pedirle perdón al Señor, pero enfrentará a una justicia aquí en la tierra y pagar su falta ahí preso. Así es que, hermanos, podemos llegar a partir antes del tiempo. Santiago 16 al 18, vamos a el del versículo del capítulo 1, vamos a seguir la lectura. Santiago 1, versículos 16 al 18. ¿Lo tenemos?
Amén. ¿Alguien que pueda apoyarme con la lectura, hermanos? Hermanos, hermanos míos, no debéis toda una carga, todo hombre del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos felices. Amén. Aquí en el versículo 16, hermanos, nos habla sobre, en este punto, que tenemos cuidado en caer en ese error de pensar que sea Dios el culpable cuando caemos en tentación. ¿Sí? Porque, repito, muchos culpan a Dios. Bueno, si Dios ha permitido las pruebas en mi vida, también Él me mandó la tentación. No es así, hermanos. Muchas veces por nuestra propia concupiscencia, nuestros propios pensamientos. Repito, ¿de qué estamos alimentando nuestra mente y nuestro corazón? Dice la palabra, renovaos, ¿no? Renovaos. ¿De qué estábamos llenos antes de que el Señor nos alcanzara? Pues entonces, renovarlo y meter la palabra de Dios a nuestra mente y nuestro corazón. Debemos de renovar nuestro entendimiento, hermanos. Y de esa manera tendremos argumentos para, digamos, contraatacar los argumentos del mundo, ¿no? Los argumentos del mundo es, ¿qué tanto es tantito? Nadie te va a ver, estás en lo oculto, nadie se va a enterar. Esos son los argumentos del mundo, ¿no? Ay, no seas aburrido, diviértete, no tiene nada, todo el mundo lo hace, no tiene nada de malo. ¿Tendrás argumentos para contraatacar esto? ¿O fácilmente te van a envolver y sí, tienes razón, soy muy aburrido? ¿De veras tendrás argumentos? ¿Estará la palabra de Dios en tu mente y tu corazón? El Señor en Mateo 4:4 dijo, respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan. Había argumentos. ¿Cuáles serán los tuyos o los míos cuando estemos presentando una tentación, ¿no? ¿Seremos esa presa fácil? Dice la palabra que el enemigo está como león rugiente, ¿no? ¿Seremos presas fáciles, hermanos? ¿O de verdad tendremos la armadura, ¿no? Completa, de estar en su palabra, en oración, de estar conectados con el Señor? Así es que, hermanos, no cometamos ese grave error de querer responsabilizar a Dios cuando caemos en tentación y pecamos. Muchas veces podemos pensar que el hecho de que hemos cometido o caído en pecado, hermanos, muchas veces podemos pensar del hecho de que no hemos cometido o caído en pecado es por nuestra propia inteligencia, ¿no? Porque por nuestras capacidades, muchas veces podemos pensar eso. Yo no he caído porque yo soy muy listo, ¿no? Soy muy inteligente. No lo he permitido. Cuando, hermanos, no es así. No es así. Hemos de reconocer que es Dios quien nos fortalece. Es Dios quien nos da la sabiduría cuando nos metemos en su palabra y estamos en oración. Es el Señor, es la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Es la gloria a Él, no eres tú. No es lo inteligente que seas, es el Señor en tu vida. Sí, recordemos esto, que es una cosa es ser honesto y otra cosa es ser íntegro, ¿no? La honestidad es en lo público. Es muy honesto, porque no tomó, dejó. Pero, ¿qué hay de cuando nadie nos ve? Esa es integridad. Y el Señor nos llama a ser íntegros, cuando pensamos que nadie nos ve. Aún siendo cristianos, ¿no? Es que aquí nadie me ve. De Él no podemos escapar. No, pero mi losa está gruesota, no creo que alcance a ver. ¿Cómo, no? El Señor está en todos lados. Uno de sus atributos.
Él lo sabe todo, es omnipresente. La versión Biblia para Todos traduce así este pasaje, hermanos. Lo que es el versículo 16. Vamos a leerlo nuevamente en esta versión. Dice, amados hermanos míos, no erréis. La versión Biblia para todos traduce este pasaje de esta manera. Mis queridos hermanos, no sean tontos. Así lo traduce esta versión. Cuando yo lo leí dije, más claro, Señor, no me estás hablando, ¿sí? Me estás golpeando. De una manera muy clara, hermanos míos, no sean tontos, no se engañen a ustedes mismos. No se engañen a ustedes mismos. ¿Sí? Podemos mostrar una cara allá, ¿no? Pero cuando estamos solos, es otra cosa. Ahí es donde el Señor nos pide que seamos íntegros, hermanos. Integridad. No solo honestidad, sino integridad, hermanos. En el versículo 17, hermanos, lo que hablamos hace un momento, estamos lejos de pensar que es Dios quien nos tienta, ¿sí? Hemos de entender y reconocer que Dios es bueno. ¿Sí? Nos dice el versículo 17, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, hermanos. Hemos de entender que Dios es bueno y que lo que Él permite en nuestras vidas es por nuestro bien y siempre será para nuestro bien, hermanos. En Él no hay sombra de variación. Él es perfecto, Él no cambia. Él es nuestro Padre celestial y Él es luz. Amén. No puede haber tinieblas en Él. Él es luz. Y si Él es luz, nosotros andar en luz. Es decir, hermanos, cuando pecamos, muchas veces podemos pensar que quizás Dios ya está enojado con nosotros, ¿no? Cuando alguien cae en pecado. Una cosa es caer y otra cosa es vivir practicando el pecado. El que lo practica debería analizarse, ¿verdad? Analizar su vida. Pero hermanos, cuando alguien cae en pecado puede pensar que quizás Dios ya está enojado con él, ¿no? Que ya no quiere nada con él. Pero debemos estar conscientes, hermanos, que Dios nos disciplinará como un padre a un hijo, ¿no es así? Dice que Él disciplina. Dios nos disciplinará si cometemos pecado. El Señor nos dirá, arrepiéntete, ¿no es así? Búscame en la palabra, en la oración. Arrepiéntete, deja eso. Da la vuelta completa y apártate de eso. Si eres hijo, el Padre te disciplinará, pero no dejarás de ser hijo. No dejarás de ser hijo. Repito, una cosa es caer en pecado y venir al Señor en arrepentimiento, y otra cosa es cuando alguien vive practicando el pecado. Es algo muy diferente. En versículo 18 de Santiago nos dice así: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Resalta esta palabra, hermanos. Él de su voluntad. Él de su voluntad. El que el Señor nos haya alcanzado, hermanos, no es porque tú y yo lo mereciéramos. Él de su voluntad. No existe ningún otro regalo, hermanos, como el regalo de la salvación, que es gratuito. Es perfecto y es de su voluntad. Es algo que debemos tener bien presente. Es de su voluntad, hermanos. Hemos de reconocer que no es Dios quien nos tienta a pecar, ¿no? Que es nuestra propia concupiscencia.
y que es nuestra responsabilidad huir de la tentación y no caer en el pecado. Ahí somos responsables. Así es que dejemos de estar culpando a Dios. Somos responsables nosotros hermanos. Y si caemos en pecado, no debemos quedarnos ahí. No debemos quedarnos ahí, hermanos, sino fijar nuestros ojos en el Señor. Fijar nuestros ojos en el Salvador, confiar en su gracia, hermano, confiar en su misericordia para perdonarnos y ayudarnos a seguir adelante. A seguir adelante. El Señor le dijo a aquella mujer, ¿no? Cristo, levántate, ¿quién está aquí para apedrearte? Todos ya se habían retirado. Solo no lo hagas más. No lo hagas más. Y muchas veces nosotros nos dedicamos a estar señalando. Más que él, ella. Y cuando señalamos con un dedo o tres, nos están señalando a nosotros. Y dice, pues, chécate tú. Debemos de confiar en la gracia, en la misericordia del Señor, hermano. Necesitamos ser hacedores de la palabra, como lo vamos a ver próximamente. Necesitamos ser hacedores de la palabra. Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Pero esto solo es posible con la gracia de Dios en nuestras vidas, hermano. Con la gracia de Dios en tu vida y en mi vida. Con nuestras propias fuerzas de voluntad. No lo haremos. Es con la gracia de Dios. Y debemos de tener bien presentes, hermanos, como conclusión, que la gracia de Dios, la gracia es mayor que nuestras pruebas. Hay una alabanza, ¿no? La gracia es mayor que nuestras pruebas. La gracia es mayor que nuestras tentaciones. La gracia es mayor que nuestros pecados, hermanos. La gracia de Dios en tu vida y en mi vida. Es la gracia y la misericordia del Señor. A Él sea la gloria y la honra. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos. Señor, gracias te damos, Padre Santo. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Muchas veces, Señor, hemos sido tentados, Señor. Hemos caído en pecado, Señor, pero tu palabra nos enseña que no hemos de quedarnos ahí, Señor, sino buscarte a ti, Señor. Arrepentirnos, dejar de practicar. Señor, nos has dado la salida, Señor. Y algunos somos faltos de sabiduría, dice tu palabra, que pidámosla con fe. Y Señor, esta tarde te pedimos sabiduría, Señor. Danos esa sabiduría para poder resistir y soportar las pruebas, Señor. Gracias, Señor. Hemos aprendido que las pruebas las permites para ciertos propósitos claros, para fortalecernos, Señor, para hacernos saber en quién realmente confiamos, Señor, para reflexionar, Señor, para madurar en la fe, Señor, para ayudar a aquel que está débil, Señor. Y juntos, Señor, solamente mirar hacia ti, Señor, no al hombre, sino a ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias te damos por esta carta, Señor. Estamos aprendiendo bastante, Señor, pero como dice esta carta, no solo ser oidores, sino también hacedores. Pon en nosotros el querer como el hacer, Señor, que es hacer tu voluntad. Gracias, Padre Santo. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.